El vino es la bebida que capta la mayoría de las preferencias de los consumidores argentinos. Así lo demuestran la enorme y variada producción que existe, la amplitud de las cartas de los restaurantes, el mayor espacio en las góndolas de los supermercados, la gran cantidad de vinerías y clubes de vinos y la proliferación de cursos, seminarios, reuniones de cata, eventos y publicaciones destinadas a esta bebida. Por eso, el arte del vino entre copas y sabores es un reducto pensado para hablar de esta pasión tan nuestra, tan argentina como el mate, el asado o el fútbol. No importa cuáles sean tus razones para reunirte con familia o amigos, no importa cuáles sean tus excusas para un festejo, pero si el vino siempre tiene un lugar ahí, este espacio está dedicado a vos. El vino, como ninguna otra bebida, es el gran compañero de cualquier comida, de los mejores encuentros y de momentos inolvidables, porque es totalmente combinable con todo lo que está relacionado con el hombre, su vida, su cultura, independientemente de dónde viva. Desde tiempos inmemoriales, el vino estuvo siempre relacionado con el buen vivir y con los placeres de la vida. Y entonces, para todos aquellos que disfrutamos de las cosas buenas de la vida, qué mejor que una copa de vino fresco, frutal, aromático, bien bebible. Hoy estoy en Pavarotti, acompañado de algunos vinos jóvenes. Claro, no todo en el mundo del vino es complejidad y guarda. Estos vinos fueron embotellados después de su fermentación. En ellos sobresalen los aromas primarios propios de la variedad de uva. Aunque algunos tuvieron un breve contacto con madera, generalmente no reposan con las barricas de roble francés. En su elaboración, lo que entra en juego es el tiempo de contacto entre el líquido y las partes sólidas de la uva. Estos vinos no son de guarda. Deben ser consumidos en un plazo de 1, 2 o 3 años desde la fecha de su elaboración, para así asegurar una explosión frutal y aromática al abrirlos. Generalmente se dice que los vinos mejoran con el tiempo y con cierta justicia. Pero en el caso de estos vinos, luego de ese plazo de 1, 2 o 3 años, lejos de mejorar con el tiempo, van perdiendo poco a poco todas sus cualidades que los hacían tan atractivos. Por eso, cuando vayan a elegir un vino joven, presten mucha atención a la fecha que está anotada en la etiqueta. La cosecha. Cuanto más nuevo sea, mejor es. Esto no quiere decir que un vino joven de 3, 4 o incluso 5 años no pueda beberse, pero seguramente ya en ese entonces habrán perdido muchas de sus bondades y no se parecerán en nada al vino que fueron en el primer año de vida. Que un vino sea joven no quiere decir que sea de mala calidad. Los vinos jóvenes pueden ser de una calidad excelente, como estos que tengo acá. Lo que sucede es que muchas veces esa idea equivocada viene porque cuando uno se para frente a la góndola para comprarlos, suelen ser una opción mucho más económica que los vinos que han pasado por barricas. Pero esto no necesariamente tiene que ver con la calidad del vino, sino con un montón de factores que van desde el rendimiento de la viña hasta justamente, el valor de las barricas de roble francés, pasando por el valor de una botella mucho más importante y un corcho natural, y también con el marketing y la mística de la bodega. A veces se suele pensar que si un vino no tiene un corcho natural de excelentísima calidad, entonces no es un buen vino. Pero en el caso de estos vinos jóvenes, hay otras opciones, como puede ser la taparrosca o también el corcho sintético. Claro, el tema del corcho natural es muy particular porque en algunos vinos el corcho natural se justifica y en otros no. En el caso de los vinos que están pensados para la guarda, para envejecer en botella, un corcho natural es muy necesario, ya que permite una microoxigenación que hace que el vino envejezca paulatinamente. Pero en el caso de estos vinos, de los vinos jóvenes, que no están pensados para envejecer ni para ser guardados,
los corchos naturales no tienen sentido y en su lugar se utilizan estos, la taparrosca o el corcho sintético, que no permite la entrada de vino y conserva todos los sabores, todos los aromas, claro, por un tiempo limitado. Así que cuando vayan a comprar un vino, y si es joven, no se asusten si ven la taparrosca. Bueno, estamos descorchando a Ichabod. Ichabod, como ven acá en la etiqueta, tiene un personaje. El personaje es justamente el que le da el nombre al vino, de la leyenda del jinete sin cabeza. Y el establecimiento este vino se elabora en Pueblo Dormido Wines, que nos recuerda a Sleepy Hollow. Los responsables de este vino son Federico Crowe y Pablo Laborde. Con Federico estuvimos hablando en el Bahía Top Tasting y lo vamos a ver en un ratito. Bueno, justamente estaba evaluando este vino. Tiene un intenso color rojo rubí con matices violáceos. Como se trata de un vino joven, es un color brillante, vibrante a la vista. Vamos ahora a la fase olfativa. La fase olfativa es muy importante a la hora de evaluar un vino, porque el sentido del olfato es miles de veces más sensible que el sentido del gusto. Aparecen rápidamente los aromas propios de la variedad, del Malbec, fruta roja, ciruela, violeta. En boca tiene una entrada muy agradable. Es un vino que tiene una muy buena acidez. Esta zona de los árboles en el Valle de Uco, en Tunuyán, tiene la característica de dar vinos con una gran acidez. Es muy fresco y tiene en el fondo, que también es propio del terroir, en el fondo un toque levemente vegetal. Bueno, es un vino fresco. Además, creo que por su graduación alcohólica, claro, tiene una graduación alcohólica bastante baja que lo hace aún más fresco todavía. Es un vino, yo diría que es para ser disfrutado fácilmente. Es un vino inmediato, franco, vertical, con un aroma que nos recuerda al perfume de las flores y con una acidez que lo hace muy apetecible para acompañar ciertos platos, y también en verano, porque es mucho más fresco que algún vino que haya pasado por madera. Así que, salud. Bueno, estamos acá con Federico Crowe de Pueblo Dormido. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Bahía Blanca? Bien, muy bien, me trata muy bien por suerte. La gente muy cálida, el evento espectacular, vinos ricos, no me puedo quejar. Buenísimo. Mira, tengo entendido que vos arrancaste de toda tu trayectoria haciendo lo que se llama vino de garage. ¿Le puedes contar al público de este programa de qué es eso específicamente? Bueno, el vino de garage en ese caso era literalmente un vino hecho en un garage,
En la casa de mi madre hacíamos con un amigo que era estudiante de enología con Pablo Laborde unas uvas que había plantado mi padre, algunas poquitas, como para hacer un vino personal en algún momento. Yo empecé a trabajar en una bodega, me empecé a interiorizar con lo del vino y en un momento dijimos, tenemos uva, hagámosla. Y así fueron unos 5 años, si no me equivoco, de hacer vino de garage con Malbec y Cabernet Franc, más o menos entre 800 y 1000 botellas que hacíamos por año, que nos la tomábamos todos en casa ahí con la... Y te quería preguntar, ¿cuándo sentiste que estabas para dar el siguiente paso hacia la comercialización? Mirá, paralelamente a hacer vino por hobby, digamos, trabajaba en bodegas, trabajé en 3 bodegas y trabajé en diferentes rubros, en turismo, en marketing, en ventas, en bodegas pequeñas en que a veces hay que hacer de todo un poco. O sea, que conocías todo el negocio. Conocía todo el negocio, algo de comercio externo también hice eventualmente, pero no soy licenciado en enología, no puedo hacer vino en una bodega, no puedo firmar como responsable de unos vinos. Y me di cuenta, haciendo esos vinitos en casa, que lo que más me gustaba en el fondo de toda la industria que había recorrido era hacer el vino, poner las manos en el vino, caminar el viñedo. Y bueno, ahí surgió la idea y consecuentemente plantamos con mi padre en la misma finca 2 hectáreas, que fue lo que le dio el nacimiento a Pueblo Dormido. Plantamos en el 2010 y en el 2014 lanzamos la primera cosecha de Ichabod Malbec. Ichabod es un personaje de un cuento. Yo siento Ichabod y me viene la imagen de Johnny Depp, pero tiene que ver con esto del jinete sin cabeza, y vos has vinculado toda tu producción, toda esta criatura tuya con los personajes y esta historia del jinete sin cabeza. Sí, tal cual. Me gustaba mucho el cuento de niño. De hecho, lo conocí primero mediante la película de Disney de animación de allá por finales de los 80, te diría. Eso me llevó a ir a leer el cuento, que es un cuento corto de 45 páginas que cualquiera puede leer en un rato. Y la verdad es que no quería que el vino que hacía yo tuviera mi nombre. No quería que hiciera una autorreferencia acerca de mi familia, mi historia familiar en la vitivinicultura, que existe de hecho. Quería que fuera cualquier otra cosa. Leyendo después el cuento, releyéndolo, me encuentro con que Ichabod es un tipo normal y perfectamente podría ser yo Ichabod en una especie de alter ego en el cual me escondo porque no me gusta aparecer mucho, no quería que apareciera mi nombre y demás. Es un tipo común y corriente, que es lo que soy yo tratando de hacer vinos, básicamente. ¿Por qué pensás que tu vino tiene que estar en la mesa de los argentinos? Trato, y creo que en cierta medida lo hemos logrado, de hacer vinos que se beban, ¿sí? Me gustan, disfruto mucho de vinos complejos, de vinos de muchas capas aromáticas, de mucha estructura en la boca, de cierta concentración, de madera rica que te da dulzura y demás. Me gusta eso, pero me gusta siempre y cuando el vino sea bebible. Me gustan los vinos para beber, no me gustan los vinos que son interesantes, pero de los que bebes una sola copa. Me gustan los vinos para desayunar. Me gusta desayunar con Malbec. Bien, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos, seguimos con el programa.